Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto el estar con ustedes en esta noche, nuevamente por este medio, rogándole al Señor que pueda estarse moviendo en medio de nosotros y utilizando estos medios digitales mientras podemos regresar. Al parecer vamos a poder regresar ya el mes que viene, pero les estaremos compartiendo e informando por este medio para que podamos estar todos avisados y sabidos qué es lo que sigue. También espero que todos ya hayan visto el video que subimos a la página de YouTube de la Iglesia Cristiana Nación David, que compartió nuestro presidente de la confraternidad, el pastor Rob Tucker, sobre el amor de Dios o del Señor por la justicia. Creo que es algo que el Señor está hablando claramente en estos tiempos a nuestro corazón. Y esta tarde o esta noche tuve un detallito con el micrófono, por eso me ven con la diadema, pero espero que pueda escucharse bien. Me gustaría hacer un repaso de lo que vimos hace ocho días. Vimos cómo Dios se había encargado de que Ciro tuviera una estrategia para no sitiar la ciudad o no derribar los muros, sino que él desvió el río Éufrates lejos de la vista de los babilonios para que pudiera entrar, y entraron por las puertas como estaba profetizado. Me gustaría ahora ir a Esdras capítulo 1 versículo 5. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y hermanos, en este versículo podemos ver la soberanía de Dios, y esto nos debe de llenar de asombro. Él es quien elige nuestra herencia, Él es quien elige en dónde nosotros podemos estar afirmados, sembrados, y nos llena de asombro cómo también elige a aquellos en los cuales Él movió su corazón. Recordemos que hace 8 días vimos que Dios movió el corazón de algunos eh, de los judíos que vivían en Babilonia, y les dijo: es tiempo de regresar a casa. Entonces es impresionante cómo el Señor mueve los corazones. Y hoy, hermanos, este es el mismo principio. Dios está eligiendo también personas en nuestro tiempo. En Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3, podemos ver esta verdad confirmada. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, etcétera, todos los demás fundamentos. Pero fíjense cómo cierra el versículo: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y hoy necesitamos más que nunca estar orando y estar asidos del asiento de la misericordia del Señor, así como esos dos ángeles que estaban sobre el arca, simbolizando las 2/3 de los ángeles que no fueron engañados por Satanás. Nosotros debemos de estar pendientes de que el Señor tenga misericordia, pidiendo que el Señor tenga misericordia de nosotros. Por eso, mientras nos acercamos a este tiempo de la restauración de la iglesia, debemos darnos cuenta que debemos de procurar agradar al Señor, hermano, para poder tener parte en el mover de Dios en este tiempo del fin. Al humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a levantar cuando fuere tiempo. Específicamente aquellos que ordenan sus conversaciones, ordenan su manera de actuar, ordenan su caminar correcta, el Señor les va a mostrar su salvación. Esto lo podemos encontrar en Salmo 50:23. En el versículo 6 de Esdras, de capítulo 1, nos dice que todos los que estaban en los alrededores les ayudaron con plata, oro, bienes, ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y vemos aquí un segundo grupo, si lo puedo llamar así, de creyentes, hermanos, que decidieron aceptar, si lo puedo llamar así, un llamado menor. Hubo quienes dijeron: voy a pagar el precio, voy a ir, no importa que sean 4 meses de viaje, no importa que allá vaya a encontrar nada y todo tenga que ser construido. Pero hubo quienes no quisieron ir, pero les dieron voluntariamente ofrendas a aquellos que se iban. Y tenían un buen corazón, sí, hermanos, pero
El pastor Bailey menciona en el libro que estos creyentes decidieron aceptar un llamado menor. No fueron elegidos para edificar el templo, no quisieron pagar el precio para ir, pero ayudaron a impulsar también la obra de Dios. En el versículo 7 del capítulo 1 dice que el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Y hermanos, en Proverbios 21:1 también dice que en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, es decir, sigue el curso que el Señor ha trazado. Y Dios guió el corazón de Ciro para sacar estas vasijas. Y es cierto, si ustedes recuerdan, algunas de estas vasijas habían sido utilizadas en la famosa fiesta cuando Belsasar mandó traer todos los vasos de oro, etcétera, y habían sido contaminados, hermanos, pero podemos ver cómo, bueno, toda esta historia la pueden encontrar en Daniel capítulo 5, pero podemos ver cómo Dios puede restaurar estos vasos que habían sido contaminados, fueron regresados por el rey Ciro y pudieron ser retomados y pudieron ser consagrados y pudieron ser limpios de nuevo para su propósito. Y ese vaso estaba una vez más en condiciones de servir al Señor. Y hermanos, nosotros somos templos vivos de Dios y debemos sentirnos animados al saber que por la gracia del Señor podemos ser restaurados a nuestro lugar y servicio en los tiempos finales. Y esto nos debe de llenar de gozo, de alegría y de esperanza. En un sentido, todos estamos viviendo tal vez no conforme a los propósitos a los cuales el Señor nos ha llamado, amados hermanos, pero podemos en estos tiempos asirnos de la gracia del Señor y por poder cumplir el propósito para el cual el Señor nos tomó y nos salvó a cada uno de nosotros. El versículo 8 dice, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por medio del tesorero Mítrades, el cual los tomó y se los entregó a Sesbazar, príncipe de Judá. Y hermanos, ustedes pueden leer después el libro de Pastor Bailey, como cada uno de los números, habla del número de tazones, número de cuchillos, nos da un ejemplo y una enseñanza espiritual muy, muy preciosa. Se los dejo de tarea una vez que puedan llevar este precioso curso, que puedan leer el libro. Pero me gustaría iniciar en el capítulo 2 del libro de Nehemías, de Esdras, perdón. Vamos a leer de los versículos 1 y 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y es muy interesante que el hecho que 11 personas sean mencionadas específicamente aquí es el número de los apóstoles que quedaron después de que Judas fue removido, hermanos. 11 fue el número de los apóstoles, si les puedo llamar así, purificados, aunque todos sabemos que después el número 12 fue reemplazado por Matías. Y todas estas personas que salieron y que respondieron al llamado de Dios fueron guiados por un personaje que se llama Zorobabel. Zorobabel es un personaje muy importante que me gustaría estudiar, hermanos, porque yo creo que tiene una gran verdad para nosotros y es el centro de lo que me gustaría compartir en esta tarde. Zorobabel está en el linaje de David. Zorobabel significa nacido en Babilonia. Pero él está en el linaje de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vean en Mateo capítulo 1, versículos 12 y 13. Y dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú y Abiú a Eliakim y Eliakim a Azor. Este Zorobabel que aparece aquí es este Zorobabel que fue el que guió al pueblo de regreso de Babilonia a Jerusalén. Fue nieto de Joaquín, que fue el último rey conocido de Judá, y su tío Sedequías había sido nombrado 20º rey por Nabucodonosor, aunque no reconocido por rey como los judíos. Y más o menos Zorobabel comandó entre 45,000 y 50,000 exiliados de regreso a casa, convirtiéndose en el gobernador de Judá.
Y este Zorobabel, hermanos, lo encontramos en Esdras capítulo 1, versículo 8, nuevamente, donde decía, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mítrades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Este Sesbazar que aparece aquí, ese era el nombre judío de Zorobabel. Zorobabel tenía un nombre babilónico y uno judío, así como Daniel, así como los amigos de Daniel. En este caso, cuando ustedes encuentren Sesbazar o encuentren Zorobabel, se está refiriendo a la misma persona. Y a Zorobabel, hermanos, se le confiaron tareas bien importantes. Una de ellas era poner los cimientos del templo, el cual, a pesar de enfrentar tantos problemas que después vamos a ir estudiando, él lo pudo completar. Y a veces el Señor nos manda, a ti y a mí nos ha mandado a cumplir tal vez alguna tarea. Y a veces también nos encontramos en tiempos difíciles. Miren, no es casualidad, yo creo que estemos estudiando la era de la restauración hoy, que estamos viviendo también tiempos de dificultad en nuestro país, y no solo en nuestro país, en el mundo entero, hermanos. Y Zorobabel enfrentó también tiempos difíciles, pero tuvo el apoyo de los profetas que estaban en ese tiempo. Y aquí quiero hacer un énfasis especial, hermanos. Dios va a levantar de nuevo, ya lo ha estado haciendo, y yo creo que lo hemos visto, el ministerio de profetas. La profecía la va a levantar en este tiempo donde la iglesia tiene que ser restaurada, así como en este tiempo de restauración. Dios también levantó a los profetas que estaban en ese tiempo. Un ejemplo de ello aparece en Zacarías capítulo 4, donde dice, entonces respondió, perdón, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es interesante este versículo, estoy seguro que es famoso, y tal vez lo hemos visto para muchos. Me gustaría leer desde el versículo 6, amados hermanos, de Zacarías capítulo 4, perdón, es donde estábamos leyendo, sí. Versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel serás reducido a llanura? Él sacará la primer piedra con aclamaciones de gracia a ella. Y vino palabra a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Así que se nos dice que le fue dada una plomada, es decir, o una cinta de medir. Y este último versículo donde leímos que estos son los 7 ojos de Jehová, hermanos, nos habla de que los 7 espíritus del Señor también estaban presentes, y están presentes cuando Dios empieza a restaurar las cosas. Ahora, es importante ver aquí cómo Dios le dice, Zorobabel lo va a empezar y lo va a terminar. Y esa es una verdad que podemos nosotros tener en nuestro corazón y descansar en ella, hermanos. Aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. Dios a menudo empieza con cosas pequeñas en nosotros. A veces yo sé que como humanos nos gustaría ver cosas grandes, y estamos acostumbrados a ver cosas enormes, pero no es a veces la manera en la que Dios trabaja. A veces Dios empieza a trabajar con cosas pequeñas. Un ejemplo de esto, yo recuerdo el pastor Norman Holmes algún día dio un testimonio cuando él quería profetizar, y dice bueno, en la iglesia donde él estaba no les habían dado la enseñanza, y entonces él, por decirlo así, se le había tragado muchas veces la palabra profética que tenía, pero un día dijo, ya no puedo más, y empezó a profetizar, y así dice el Señor, y la primera vez se llenó de fuerza, y se llenó con todas las ganas, y abrió su boca y profetizó, y así fue agarrando experiencia. Lo único que después nos contó es que había profetizado cuando la iglesia estaba totalmente vacía, en un salón totalmente vacío. Pero así es como empezamos. No despreciemos las pequeñas cosas, los pequeños inicios que Dios tiene para nosotros. Miren, otro ejemplo de esto es que había un granjero joven en Carolina del Sur, el cual fue llamado, o tenía llamado para ser evangelista, pero nadie lo invitaba a ninguna iglesia a predicar.
Y en efecto, tal vez todavía no estaba preparado ni listo. Entonces empezó a predicarle a las vacas de su papá y desarrolló práctica y confianza predicándole a las vacas. Ahora, en efecto, quiero ser claro, las vacas no necesitan ser salvas, pero Dios estaba preparando a ese joven en cosas pequeñas para después tener cosas mayores que iban a venir después. ¿Saben por qué? El nombre de ese granjero joven fue Billy Graham, el más famoso evangelista de los últimos tiempos que estuvo viajando alrededor del mundo. Y muchas veces, amados hermanos, cuando Dios quiere restaurar nuestros ministerios o nuestras vidas, Él se empieza a mover en cosas que a lo mejor a mis ojos o a tus ojos son insignificantes, pero son muy importantes para los ojos de Dios. Muchas veces verás montañas de oposición, pero en el caso de Zorobabel, Dios mandó a Zacarías para alentarlo, para fortalecerlo. Hermano, no había forma que Zorobabel soportara las presiones y los problemas que iba a tener con su fuerza, pero por eso le fue dicho ese famoso versículo, no con espada, sino con mi espíritu. Y Dios le mandó palabra por medio del profeta Zacarías diciéndole, mira Zorobabel, lo que vas a empezar, lo vas a terminar. Y nosotros podemos confiar en esa misma habilidad y en la gracia de Dios, que Él es poderoso para limpiarnos y restaurarnos de cualquier daño que el pecado haya hecho en nuestras vidas. Recuerdo también, hablando de Pastor Norman Holmes, uno de mis predicadores favoritos, como lo he mencionado anteriormente, que cuando él se convirtió al Señor, él era alguien que había tocado rock and roll, que había tomado drogas y su mente había sido dañada por todas estas sustancias. Y después de 3 años de cristiano, él entró en un desánimo diciendo, Señor, ¿cómo puedes usar a alguien como yo que tiene estos problemas, que ha pasado por estas situaciones? Pero alguien le dio este versículo en Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no solamente Dios sanó su corazón, no solamente lo salvó, sino que sanó su mente. Y hoy, como les he mencionado, es uno de mis predicadores favoritos, presidente del instituto en las Filipinas, institución en las Filipinas. No solo eso, también Ageo, hermanos, profetizó sobre Zorobabel en capítulo 2, versículo 20, dice, vino por segunda vez palabra de Jehová Ageo a los 24 días del mes diciendo, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los cielos, y destruiré la fuerza de los reinos y de las naciones. Trastornaré los carros y los que de ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, estamos viviendo en estos días de Ageo. Dios está haciendo temblar todas las cosas. Dice que va a hacer temblar el cielo y la tierra. Yo creo que lo estamos viviendo actualmente. Dios ha hecho temblar economías, ha hecho temblar gobiernos, ha hecho temblar presidentes y va a hacer temblar los cielos y la tierra también. Pero hablando, el profeta Ageo le dice a Zorobabel, Zorobabel, pero cuando venga ese tiempo, yo te voy a tomar y te voy a poner como anillo de sellar. El anillo se usaba para sellar, para que el rey sellara documentos y quedaba comprobado, certificado que el rey había firmado ese documento y era legítimo. Así que si el rey te daba su sello, significaba que tenía su autoridad. Y esto nos habla de que en el reino milenial, Zorobabel, hermanos, va a ser gobernador dentro del reino milenial. ¿Y sabes por qué? Por su fidelidad. Su fidelidad que tuvo aquí en la tierra y el cumplir el mandato que Dios le había dado de ir y reconstruir Jerusalén va a ser recompensado en el reino milenial y él va a estar ahí gobernando con el Señor Jesucristo. Hermanos, esa promesa también la podemos encontrar en Apocalipsis 20 y Mateo 19. Vamos a Mateo 19, capítulo 27. Pedro le pregunta al Señor, Señor, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Vemos que solo uno de los apóstoles no fue fiel al Señor y fue reemplazado, pero los que fueron fieles van a gobernar con el Señor. Hermano, hermana, Dios recompensa a aquellos que son fieles. Quiero repetir eso. Dios recompensa a aquellos que son fieles. El anillo es un símbolo también de que el Señor se deleitaba. ¿Se acuerdan cuando en dónde se dan los anillos? Se dan en las bodas, ¿verdad? Y el concepto de que el pueblo de Dios, siendo objeto de gozo para nuestro amado, lo podemos encontrar en Isaías 62:3, dice, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Así que podemos nosotros aprender y entender aquí, amados, que la vida de Zorobabel es un ejemplo para nosotros y procuremos ser justos y fieles a terminar la obra que Dios nos ha dado. Que podamos ser el objeto del gozo y de regocijo de nuestro Señor a medida que Él nos toma en sus tiernas manos, hermanos, y trabaja con nosotros. Y me gustaría pasar al capítulo 2 de Esdras y tal vez, si ustedes lo han leído alguna vez, empieza una lista larga de todos los que regresaron con Zorobabel. Cada uno de estos nombres está registrados por la eternidad como aquellos que decidieron pagar el precio y responder al llamado de Dios. Y se les ha dado un lugar eterno de honor en la Biblia. Continúa enumerando a aquellos que fueron con Zorobabel en el primer grupo de que Israel salió de Babilonia. Están incluidos también, hermanos, ellos, y tal vez ustedes se aburran en leer las genealogías. A veces yo también me aburría y empezamos a leer nombres de y fulanito de tal, y sutanito de tal, y perenganito de tal. Pero ¿saben qué es lo importante y lo interesante aquí? Que sus nombres están escritos aquí en la Biblia como aquellos que decidieron pagar el precio por el Señor. ¿Y sabes qué? También hay un libro que se está escribiendo hoy en día. Hay un libro que se está escribiendo el cual registra absolutamente todas las cosas que hacemos. Las cosas buenas, las cosas malas. Absolutamente todo lo que hacemos está registrando en este libro. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios lleva un registro minucioso de lo que pasa en nuestras vidas, hermanos. Y quiero hacer un llamado a cada uno de los que creemos en el Señor Jesús, que nos preocupemos y nos ocupemos en hacer cosas para Él. No queremos llegar al cielo, hermanos, y ver un libro tal vez vacío. Recuerdo mucho alguien que fue al cielo, nos compartió su experiencia y dice que él había llegado, de hecho Pastor Bailey es uno de ellos que había llegado y vio el libro de su vida. Y del libro de su vida había escritas algunas cosas, pero había muchas páginas en blanco y después otras páginas escritas. Y preguntó, oye, ¿y estas páginas en blanco? Y el ángel le dijo, bueno, esto es todo lo que habías hecho mal, pero pediste perdón y la sangre de Cristo borró todo esto. Y muchos de nosotros podemos tal vez llegar al cielo y el libro de nuestra vida tal vez solo sean páginas en blanco si nos arrepentimos. Pero no solo eso, hermanos. Pastor Bailey continuó su testimonio diciendo, pero después había escrito cuando yo morí y después otra vez en blanco. Y le preguntó el ángel, ¿y esas otras páginas en blanco después de que yo iba a morir, de que yo morí? Le dijo, eso es lo que el Señor quería que hicieras, pero no quisiste hacerlo, porque tú ya querías morir, ya querías estar aquí en el cielo. Y entonces fue cuando se llenó de tristeza y pidió otra oportunidad y Dios le permitió regresar a esta tierra y levantar ese gran ministerio al cual hoy pertenecemos. Pero lo que quiero enfatizar, amados hermanos, es
No queremos llegar al cielo y ver nuestro libro con casi todas las páginas en blanco, perdonados, pero sin cosas escritas que ameriten recompensa. Como que seamos de aquellos que están escritos en esos libros, como en Esdras capítulo 2 o como en Hebreos capítulo 11, hermanos, que yo le he llamado a veces el salón de la fama de los héroes de la fe, que podamos calificar para que nuestros nombres estén ahí. Miren, Malaquías capítulo 3, versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Cada cosa que hacemos se está escribiendo en los cielos. Los nombres de los que respondieron a la restauración están escritos en el reino de los cielos. Que nuestros nombres, amados hermanos, también estén escritos ahí. Habrá una recompensa eterna para aquellos que respondan. Y nosotros queremos ser incluidos como esas personas que fueron fieles, entre aquellos que prosiguen con el Señor y que reciben todo lo que Dios tiene para ellos. Hermanos, estamos hablando sobre la era de la restauración, estamos hablando que Dios restaura las cosas. Y en alguna ocasión yo les comenté que si queremos ser restaurados, nosotros deberíamos de seguir estas pisadas que nos marcan estas personas que fueron usados cuando Dios restauró a Israel. Porque muchas de estas cosas, de la misma manera que Dios restauró a Israel, Dios va a restaurar a su iglesia. Una de las características de Zorobabel fue que él fue fiel. Enfrentó montañas, sí, hermanos. Enfrentó peligros, sí. Enfrentó cosas difíciles, sí, pero él fue fiel. Y quiero dejar esto en sus corazones en esta tarde. Seamos fieles al Señor, amados hermanos, hasta el final. Van a venir cosas, sí. Estamos en medio de una pandemia, sí lo estamos. Y no solamente estamos en medio de una pandemia, van a venir más cosas. Eso está escrito en la palabra de Dios. No es porque yo sea profeta, está escrito en la palabra del Señor que van a venir más cosas a esta tierra, hermanos. Y esto va a ser como, si lo puedo llamar así, vamos a empezar a tal vez estabilizarnos y va a venir otra cosa y otra vez como que nos estabilizamos y va a venir otro problema. Y Dios está dándole tiempo a su iglesia, a su novia, para ser restaurada y preparada. Porque saben que Dios va a venir por una novia sin mancha ni arruga que haya demostrado que es fiel y que quiere estar con el Señor. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos a quienes Dios les ha hablado en algún momento de su vida. Tal vez te está hablando ahorita, pero tal vez te ha hablado en el pasado y por cualquier motivo no hemos respondido a su llamado. Es tiempo, hermanos, llegó el tiempo de responder al Señor. No habrá más, no habrá. A veces pensamos, otra oportunidad. Yo recuerdo cuando juego a veces con mi sobrino y a la primera no le salen las cosas, siempre dice otra oportunidad, pero ¿sabes qué, hermano? El tiempo se empieza a terminar y puede ser que no haya más oportunidad. Viene el tiempo final. El Señor Jesús, como prediqué el día domingo, va a regresar a esta tierra, pero ya no va a regresar como un cordero manso y humilde, ahora va a regresar como el juez justo de toda la tierra. Que nos encuentre a cada uno de nosotros habiendo sido fieles a su llamado, habiéndole dicho, Señor, estoy dispuesto a pagar el precio. Señor, no importa lo que suceda, tal vez haya gigantes, tal vez haya montañas, tal vez haya problemas, pero yo quiero serte fiel. Si tú quieres ser restaurado, quieres ser un instrumento que ayude a restaurar a otros, quieres que tu familia pueda ser restaurada, esta es una de las claves muy importantes, serle fiel al Señor. Y acércate a personas, acércate a iglesias donde la profecía y el espíritu de profecía se esté moviendo para que puedan alentar tu corazón y ayudarte a proseguir en medio de este camino. Que el Señor mueva nuestros corazones, hermanos, para serle fieles a Él. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel y porque tu misericordia es eterna. Y Señor, hoy que hemos visto a Zorobabel, yo te quiero pedir que
puedas poner también en nuestro corazón ese anhelo por serte fiel, ese anhelo por buscarte, ese anhelo porque no importa si haya montañas, si haya cosas difíciles, que estemos dispuestos a hacerte fieles, que nuestro oído esté afinado, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar a tus profetas, que tú vas a estar enviando en este tiempo final para alentar a tu iglesia y para animarnos a continuar y concluir la obra que tú tienes para nosotros. Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú harás aún más de lo que pedimos y entendemos. Y te pido por cada persona que está escuchando esta transmisión, para que tú puedas usar este medio para poner en su corazón un anhelo por caminar, un anhelo por seguir, un anhelo y un fuego por terminar y por correr hacia el llamado que tú les has hecho. Señor, si alguien se ha desanimado, si alguien ha pensado en regresar, yo te pido que enciendas nuevamente el fuego en su corazón y que puedan retomar y redoblar esfuerzos para lograr el propósito que tú tienes para cada persona y para cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría despedirme en esta hora, pero no sin antes hacer un llamado para que seamos fieles al Señor, hermanos, seamos fieles al Señor. Yo te invito a que en este último tiempo le respondamos al Señor como Él está esperando que lo hagamos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día domingo en este mismo medio. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde la congregación y esperamos poder verles juntos a cada uno de ustedes. Ya los extrañamos, hermanos, pero pronto estaremos juntos. Que el Señor les bendiga. Que tengan una muy buena noche.